La innovación es algo objetivo, estructurado, no es un ejercicio de que un día te levantaste y te surgió gran idea. La innovación es un proceso sistemático de pasos para llegar a transformar algo. A mi equipo no le gusta que yo diga esto, lo detesta, pero nosotros las personas somos corruptas y recíprocas. Cuando tú logras comunicar uno a uno en qué es lo que necesitas tú, qué es lo que necesito yo y cómo construimos, funciona. Esto es Mentes Inquietas Podcast. Ideas, felicidad, acción. Hola queridas mentes geniales e inquietas, bienvenido a este episodio de este podcast Mentes Inquietas de Ingenio. Hoy estoy con Karim Dazuki. Karim Dazuki es ingeniero por profesión e innovador por naturaleza. Alto consejero en transformación digital y TIC y es el gerente de la organización iCluster. Bienvenido, Karim, a este espacio. Gracias, Cristian, gracias a Ingenios y a este podcast Mentes Inquietas por tener esta oportunidad para conversar sobre transformación digital, conversar sobre innovación y sobre todo cómo impulsamos la competitividad en nuestra región Caribe. Karim, realmente tú eres una mente inquieta. Las veces que hemos podido conversar y trabajar juntos, me he dado cuenta de que eres una persona apasionada por la innovación, por el desarrollo tecnológico, pero también por articular actores y eso te dedicas el día de hoy. Pero yo quiero que la audiencia conozca de tu propia voz quién es Karim Dazuki. Bueno, por la cara, por el nombre, vengo de una línea sanguínea árabe. Mi papá es libanés, mis abuelos libaneses. Karim significa generoso y eso lo aprendí muy chiquito. Entonces empecé como a vincular mi definición de nombre a todo lo que hacía y a partir de ahí construir una trayectoria de vida. Karim, tú hoy te dedicas a través de iCluster a desarrollar proyectos basados en tecnología, pero Sí. también a articular actores del territorio, de la región Caribe. Cuéntanos un poco qué es iCluster, a qué se Claro. dedica y qué proyectos está adelantando. Mira que es muy interesante porque ya pronto cumplimos los 5 años. De seguro haremos alguna actividad en conjunto para celebrarlo. iCluster es una ESAL, una entidad sin ánimo de lucro. Y como corporación tenemos la misión de transformar la sociedad. ¿Cómo lo hacemos? A través de dos temáticas, la innovación y la transformación digital. Dentro de ello, y de manera operativa, lo que nosotros hacemos es armar alianzas entre el sector privado, público, académico, sociedad civil organizada, además algunos actores internacionales, y a partir de ello nos presentamos a convocatorias, armamos proyectos, pero es muy importante resaltar que comprendemos los indicadores de competitividad de nuestra región y nuestros departamentos, y eso nos da como la hoja de ruta para que nuestros proyectos estén bien justificados y argumentados en nuestra región y en nuestras necesidades como territorio. Excelente. Digamos, desde iCluster, ¿cuál es tu diagnóstico para la región con relación al desarrollo tecnológico? Pero también hay un indicador que se llama el potencial de innovación de los territorios. También le dicen la hiperinnovación, que se mide a través de la interacción de valor entre los actores de un ecosistema. Desde el punto de vista y tu conocimiento en esto que acabas de decir, los indicadores del territorio, en temas de innovación y en temas de competitividad, ¿cómo está nuestra región? Mira que es un poco desbalanceado y puede uno caer en estereotipos o generalizar. Sin embargo, cuando uno empieza a hablar de indicadores, sucede algo y es que a veces los indicadores, los índices, que son el globo de indicadores, se contrasta entre sí o tiene conflicto. Sin embargo, cuando uno entra a detallar indicadores como el IDIC, el Departamental de Innovación para Colombia y de competitividad, o el de competitividad privado, ahí uno se da cuenta de ciertas cosas que se resaltan y que comparten en todos los índices. Por ejemplo, en el IDIC, el departamento de La Guajira es el último departamento en posición, si no me equivoco, en un bajo estándar de innovación y competitividad. Y esto lo que nos indica es que tiene unos retos muy grandes y además unas necesidades muy grandes. El que más alto le va es el Atlántico, pero también está San Andrés, también está Córdoba, está Sucre, está Cesar. Entonces, cuando vemos y comprendemos cuáles son las necesidades, por ejemplo, en el departamento de Bolívar, en el que nos encontramos ahora,
hay un componente y es el de desarrollo tecnológico. Hay que enfocar los esfuerzos departamentales y los esfuerzos de nosotros como entidades y empresas en fomentar el desarrollo tecnológico en nuestro departamento. ¿Qué significa eso? ¿O en qué se traduce los indicadores? Se traduce en necesidades puntuales. Entonces, hay que invertir en exportación de ciencia, tecnología e innovación. Hay que invertir en centros de desarrollo tecnológico. Hay que invertir en productos basados en conocimiento. Entonces, el clúster, ¿cómo toma eso a detalle y cómo lo procesa? Empezamos a comprender estos indicadores y los unimos con otros más, o hasta noticias. Por ejemplo, cómo estamos en salud mental en nuestro departamento de Bolívar o en el departamento de Sucre, que hablaremos más a detalle más adelante. O cómo estamos en Industrias 4.0. Toco estos dos temas porque son unos proyectos en los que estamos muy alineados y trabajando ahorita mismo durante estos últimos 2 años y los 2 años que vienen más adelante. Entonces, uno empieza a cruzar, porque hay que comprender que tanto la ciencia, tecnología e innovación, como en sí la tecnología o las TICs, no son el fin. Los índices lo que te indican sí que hay que mejorar con respecto a ciertos aspectos, pero la tecnología no es el fin, es un medio, es una herramienta para ahí sí impactar en salud mental, en industria, en la economía, en la transformación digital, o si nos vamos a algo que se le llama el modelo de medición de madurez de ciudades y territorios inteligentes, uno habla de la movilidad, uno habla del hábitat, uno habla del ocio, de la salud y de muchas cosas más. Súper. Has tocado un tema importante y es la innovación, ¿no? Y las tecnologías son el fin, son el medio, no el fin. Incluso uno de los pilares que yo, digamos, cuando yo entreno en innovación, antes de comenzar a entrenar en metodologías, planteo como eso es lo que yo he aprendido en mi experiencia, claro. O sea, no en la teoría, sino aplicando la innovación. Y uno de los pilares es ese. La innovación no es el fin de la organización, es el medio mediante el cual se cumplen propósitos superiores y se atienden a los resultados esperados o que se quieren lograr en la organización, realmente impactando en el territorio, resolviendo problemas, necesidades y deseos que se tienen en esas regiones o que tienen las personas a las que atendemos con nuestros productos, servicios o experiencias. Ahora, desde iCluster, digamos, buscamos articular actores, ¿no? Es lo que ustedes hacen. Pero antes de hablar de la articulación de actores, quiero que hablemos un poco sobre qué es un clúster. Alguien que esté por ahí escuchándonos y escuche por primera vez esta palabra, que se haga una idea de qué es un clúster, cómo funciona eso, cuáles son los elementos claves de un clúster. Listo. Antes de entrar al detalle de clúster, quiero tocar algo y por qué llegamos a construir iCluster. Y es que innovación, y tú lo sabes, hay muchas definiciones, hay diferentes autores, hay diferentes líneas. No es coincidencia que uno cuando esté en el baño o se está duchando le llegan unas ideas, o a punto de dormir o durmiendo le llegan unas ideas asombrosas. Sin embargo, la innovación es algo objetivo, es algo estructurado, no es un ejercicio de que un día te levantaste y te surgió gran idea. La innovación es un proceso sistemático de pasos para llegar a transformar algo. Cuando uno habla de ciencia, tecnología e innovación, hablas de un recorrido en donde uno tiene una idea y luego la prototipas, la pruebas, incluso la validas, la certificas y luego llegas a innovar, que es cuando la tienes en el App Store, la tienes en el supermercado, la tienes en las tiendas para que la gente tenga acceso a ello. Yo digo algo allí, es cómo verificar que es innovación. Claro. Que se cumplan 3 cosas, dice Alejandro Ambrap, no sé si lo conoces, escribió un libro que se llama Los secretos de la innovación, él es cartagenero. Y creo que también él tiene ascendencia libanés. También. Oye, ¿por qué los libaneses hablan tanto de innovación? Hay que preguntarse eso. Él dice, para que sea innovación, tienen que suceder 3 cosas. 1, que la gente lo use. Claro. 2, que alguien lo compre. 3, que genere beneficios. Si eso no sucede, realmente no estamos haciendo innovación, porque la innovación obedece al resultado. Así es. Y eso lo contrasta también con en nuestro modelo de innovación que hemos llamado 6I, nosotros no decimos ideas innovadoras. Para nosotros eso no existe. Es una idea, para mí no es innovadora, porque lo innovador es el resultado. Cuando logro materializarlo, implementarlo y que sucedan estas 3 cosas que te acabo de decir.
que alguien lo use Sí, porque resuelve un problema, una necesidad puntual o ayuda a satisfacer mejor una necesidad o un deseo, facilita. facilita algo. Dos, alguien lo compra y ¿por qué se hace la diferenciación entre uso y compra? Porque muchas veces quien se beneficia de la solución tecnológica o del desarrollo de la innovación no es el mismo que la compra o que la financia. Entonces, se hace esa diferenciación. Sí, Pero tiene que haber la posibilidad de un modelo financiero sostenible que haga posible la sostenibilidad en el tiempo de ese desarrollo tecnológico de innovación. Y por último, tiene que generar beneficios claro. para quien lo desarrolla. Ahora, tú has tocado eso muy importante en esa ruta de llegar a la innovación, ¿no? Primero Sí, pasamos por la ciencia, entender los conceptos básicos que nos llevan. Yo digo, no se puede innovar sin conocimiento. así es. Es imposible. ¿Cómo aborda, digamos, iCluster de su metodología de desarrollo, de acompañamiento de proyectos para la innovación, esta ruta para poder llegar a esos proyectos que generen resultados y que podamos decir realmente si estamos innovando? Y lo tocan diferentes personas. Por ejemplo, nosotros somos los operativos, ¿cierto? Los que estamos acá. Por eso dicen que el estrato 3, 4, incluso el 2 es el que mueve la economía del país, ¿cierto? Pero hay unas directrices a nivel superior. Por ejemplo, en la época de Iván Duque hablaban de la economía naranja, en la época de Santos empezaron la misión internacional de sabios, y es porque vamos hacia la creación de un país basado en que su economía esté basada en conocimiento, no solamente en producto que extraemos de nuestra tierra, sino también cómo lo transformamos a través de ideas que nos surgieron en algún momento. Entonces, ahora bien, respondiendo a tu pregunta de clústeres, eh, un clúster, y tengo por acá la definición exacta, o una de las tantas definiciones que se utilizan, son concentraciones geográficas de empresas interconectadas, proveedores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores afines e instituciones conexas, como las universidades que compiten, pero también que cooperan. Entonces, Eso último me gusta un montón. claro, Que compiten, pero también que cooperan. claro, entonces desde iCluster hoy tenemos diversas empresas que trabajan en desarrollo de software, que comparten servicios, es decir, que comparten esa torta del mercado y que son competencia, pero a veces nos unimos porque necesitamos una, dos, tres empresas de software para presentarnos en un proyecto, para presentarnos a una licitación, para trabajar. Tal vez necesitamos, lo tenemos en corto tiempo, entonces vinculamos más fuerza de trabajo. Pero bueno, teniendo en cuenta esa definición, iCluster nace, se registra en Cámara de Comercio el 29 de marzo del 2021, pero nació por una idea de diferentes empresarios e incluso de actores académicos en diciembre del 2019, en donde queríamos acelerar y acercar un poco, porque siempre nos hemos enfocado en eso, en cerrar brechas, en conectar a las empresas que no están pensando en crear nuevo conocimiento, pero sí quieren vender más, quieren tener más utilidades, y que nosotros sabemos que a través del conocimiento es un camino. Entonces empezamos a conectar, listo, tú eres una empresa y que quiere apostarle a una convocatoria. Por ejemplo, la primera que nos imaginamos era Cena Innova, que financiaba proyectos de empresas acompañados por innovadores, por acompañamiento académico. Entonces no encontraban la relación tan fácil con las universidades. Entonces nosotros creamos un grupo de investigación. Nosotros nos asociamos con docentes, con académicos, con universidades incluso, y lo que hacíamos era eso, cerrar esa brecha entre la empresa y el acceso o generación de conocimiento para crear un único fin, un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo proceso. Y bueno, había que financiarlo a través de proyectos, a través de la financiación propia de la empresa, a través de contrapartidas en especie de las entidades académicas, y a partir de eso empezamos a generar y a dinamizar un poco más el conocimiento. iCluster nace en la ciudad de Barranquilla y hoy para nosotros es un orgullo estar impactando toda la región caribe colombiana con proyectos en San Andrés, con proyectos en Sucre, con proyectos en Córdoba, razón por la cual nos mudamos para acá, para la ciudad de Cartagena. Sin embargo, igual tenemos oficinas allá en Barranquilla, porque hay que atender nuestro Magdalena, hay que atender nuestra Guajira, hay que atender nuestro Cesar, pero nace de eso, de la interacción entre las empresas que dijeron, oye, y si nos unidos llegamos más lejos, hacemos las acciones que tengamos que hacer, nos trasnochamos,
pero como clúster competimos y buscamos transformar nuestra región Caribe. Tú me hiciste acordar ahora de una visión, digámoslo así, o también podríamos decir una propuesta empresarial, de gestión empresarial, de este autor de El Juego Infinito, Simon Sinek, Ok, el mismo escritor de Empieza por el porqué, El Círculo de Oro para comunicar proyectos y demás. Él en El Juego Infinito, él plantea que la gestión empresarial es un juego infinito. O sea, se fundamenta en la teoría de juego infinito. ok. ¿Qué quiere decir esto? El juego nunca acaba. Para que entiendan un poco a dónde voy. Juego infinito es, por ejemplo, un partido de fútbol. Tiene dos secciones o dos partidas de 45 minutos. Okay. A los 90 minutos acaba el juego. Y en esos 90 minutos hay 3 escenarios posibles. Que ganes, que se pierda o que se quede empatado. Pero al final, el torneo sigue estando delimitado por un horizonte temporal finito. Al final, hay un equipo que tiene que ganar sobre todos. Es decir, y la filosofía que prima en el juego finito es gano haciendo perder a otros. Okay. O sea, la única forma de ganar es que los demás pierdan y yo gane. Para quedarme con el puesto número 1. ¿Sí, no? La teoría del juego infinito se plantea desde otra perspectiva. Es el juego no acaba en ese horizonte temporal tan cercano. Realmente sigue siendo infinito. Los emprendedores todos los días nos tenemos que levantar a vivir el juego del emprendimiento. Y se plantea allí que los actores de ese juego tienen que dejar de verse como competencias, aunque seamos competidores, y verse más como competencias, es decir, como cooperadores que a la final pueden transitar en ese mismo mercado ganando, haciendo ganar a otros. O sea, la filosofía de jugar juego infinito es cómo gano haciendo ganar a otros. Okay. Nosotros en Ingenios, esa es nuestra filosofía de estrategia corporativa. Nosotros decimos, nosotros ganamos cuando hacemos ganar a otros. Y esos otros pueden ser nuestros clientes directos, pero también pueden ser actores del ecosistema que necesiten cooperar con nosotros para hacer algo. Y esa es la visión que he visto que de alguna forma tiene el clúster, ¿no? Tú lo has dicho muy bien. Cómo nos articulamos, cooperamos juntos, aunque podamos ser en algún momento competencias o apuntarle, digamos, al mismo sector económico, al mismo rubro. Y te quiero preguntar, en ese proceso de articulación, porque a veces es complejo, es difícil que los actores de un ecosistema entiendan esta visión de que aunque estemos en el mismo rubro, aunque estemos en el mismo negocio, podemos cooperar. ¿Cuál ha sido para ustedes el principal reto en esa intención de articular actores del ecosistema empresarial, pero también, digamos, de universidades y de gobierno? Mira que tomando esto que decías, que listo, uno busca ganar y además que gane el resto. Ahorita no recuerdo el autor, pero lo divide en una matriz de plano cartesiano. Entonces uno es inteligente porque uno busca ganar y además que todo el resto gane. Hay otro que es el sacrificio, que es cuando uno no gana o pierde, pero es para que ganen los otros. Hay otro que es, le dicen el estúpido porque pierde y además hace que el resto pierda. Sí, y es que no tiene sentido. Entonces, cuando uno busca, y te hablo muy sincero, el reto de hacer todo este ejercicio, porque nosotros somos independientes, no hay un papá, no hay un tercero, no hay un abuelo, no hay nadie, no hay una cámara de comercio, no hay una gobernación. El reto más grande de hacer clúster, previo a la articulación, es el mismo reto que uno tiene como cualquier emprendedor, y es la sostenibilidad. ¿Cómo yo hago para que mi tiempo que estoy invirtiendo en este ejercicio valga la pena el día de mañana? Y que sea pronto, porque necesito pagar mis facturas, necesito pagar la nómina de la entidad. Entonces, lo que nos hemos encontrado, y esto es en todos los departamentos de la región Caribe colombiana, es que siempre hay alguien que quiere articularse y no sabe cómo. Hay gente que no quiere.
Hay gente que ya ganó su negocio, ya lo tiene montado, ya lo tiene estructurado y simplemente no quiere hacer más nada que su business core, que su negocio central, pero hay otros que sí. Entonces hay muchas entidades que quieren unirse, que quieren trabajar, que quieren apostarle, obviamente sabiendo que van a ganar, porque como empresa ellos deben mejorar sus utilidades. Todos buscan mejorar sus utilidades, vender más y ganar más como empresas. Entonces, llegar a la articulación de todas estas entidades, el reto más grande es ver en qué le vas a traer tú de diferente a estas entidades, tanto públicas, privadas, organizaciones civiles, internacionales. Porque hay muchas otras ofertas de articulaciones e incluso ni te tienes que articular para presentarte a proyectos en muchos casos. Sin embargo, cuando tú como entidad escuchó, vio alguna conferencia de alguien de nuestro equipo, que estamos haciendo realidad los proyectos, que estamos ganando nosotros y está ganando la sociedad, está ganando la empresa con la que estamos asociados a través de que nos presentamos a un proyecto, una alianza, a través de, por ejemplo, en uno de los que estamos como aliados, estamos apoyando a más de 100 empresas para que ellos desarrollen su industria 4.0 y lo ven tangible con recursos, lo ven tangible con cambios en su entidad. Entonces ahí empiezan a resonar el ejercicio de, oye, trabajar en alianza funciona. Escuchar a un tercero que viene de afuera funciona. No todas las veces. Hay veces que en el mundo de la consultoría es un gran mundo y hay de todo. Hay buenos, hay malos, hay regulares, hay excelentes. Entonces, ya el reto de la articulación viene es con quién me articulo más bien y en dónde yo puedo, yo como entidad, como empresa, dónde voy a ver yo más beneficios para mi entidad y para mi gente. Porque y a mi equipo no le gusta que yo diga esto, lo detesta, pero nosotros las personas somos corruptas y recíprocas. ¿Por qué corruptas? Porque siempre queremos lo mejor para mi grupo. No está mal. O sea, tú quieres lo mejor para tu familia, para tu esposa, para tus hijos, para tus primos, para tus aliados, para tus amigos de la universidad, del colegio. Y está bien. Y somos recíprocos porque solamente damos cuando recibimos o nos incentiva cuando recibimos algo a seguir dando. Entonces, si no vemos ese beneficio, es muy difícil que te sientas enamorado, que te sientas con gusto, que te levantes a las 7 de la mañana, porque que te levantes, no, que tengas la reunión a las 7 de la mañana por fuera de tu empresa para buscar nuevas cosas. Si no consigues enamorar a las entidades, nunca se van a articular. Enamorar a las entidades. Creo que ese es tremendo reto, ¿no? Sí. Y también que, digamos, de mi experiencia también, que crean en el talento local. Así es. Porque una cosa que yo algunas veces he evidenciado, que a veces prima aunque esto, o sea, no creo que suene mal, o sea, no estoy en contra de que talento externo de afuera llegue a aportar al territorio, pero a veces mi lectura es que siento que la gente duda o no cree en el potencial muchas veces de los profesionales del territorio. Entonces, Sí. mejor él porque viene de afuera. O sea, el criterio es viene de afuera, entonces ese sí sabe. Estamos aquí adentro, no, ese no creo que sepa tanto. ¿Sientes lo mismo con relación Sí. a eso? Sí. Pequeño paréntesis. Aquí estamos, yo vengo de un mundo de trabajar con la discapacidad, tanto física, visual y muchas cosas, y en una de las conferencias que yo siempre daba, nos poníamos una máscara, encerrábamos los ojos, y es que el hombre muestra su verdadero ser cuando se pone una máscara, ¿cierto? Como en Spider-Man, como los Sí. Entonces, aquí nos estamos quitando muchas máscaras que nos permite, porque hemos sido personas que pues nos ha dolido el ejercicio de estar acá. Pero sí, y es que cuando tú logras comunicar uno a uno en qué es lo que necesitas tú, qué es lo que necesito yo y cómo construimos, funciona. Pero sí es cierto que a veces el de afuera lo buscan más. Ajá. ¿Qué sucede? Nos mudamos de Barranquilla. Ajá. Eso fue un reto gigantesco. Claro, ¿cuánto tiempo viviendo en Barranquilla? Bueno, es que me he mudado muchísimo, Ajá. es cierto, pero llevaba en Barranquilla 2 años antes de mudarme a la ciudad de Cartagena. Ok. Pero durante esos 2 años, etapa productiva, buscando cosas, hablando con muchas empresas, con entidades. Y mira, nos salió el primer negocio
como entidad para prestar unos servicios en Barranquilla cuando ya yo estaba aquí en Cartagena. ¿Cierto? Cuando saliste. Claro, claro. En Bucaramanga, en el departamento de Santander, con el INS, el Instituto Nacional de Salud, nos llamaron porque éramos de afuera de Bucaramanga. Claro. Y digamos, por eso ha sido la razón también de no solamente trabajar región Caribe, ha sido una parte de la estrategia y con aliados, porque siempre con aliados, abrimos oficinas en Cali y abrimos oficinas en Bogotá. Pequeñita, sencilla, humilde, pero que tenemos allá nuestro logo, tenemos allá personal dedicado a conseguir proyectos, a buscar cosas, a mostrar lo que hacemos aquí en el Caribe colombiano. Y a partir de eso buscar más negocios aquí mismo en Cartagena. Y muchas veces también ese ejercicio de abrirse a otras ciudades también se hace con el propósito también de levantar recursos y proyectos que impacten de manera positiva el territorio. Pero hemos hablado un poco de qué es un clúster, cómo articular actores, los desafíos que puede tener la articulación de actores en el territorio. Hay un tema que yo sé que a ti te apasiona mucho y que te he visto porque te sigo en redes y veo toda tu gestión, que es el de las ciudades inteligentes, las Smart City. ¿Cómo llegaste a ese término? ¿Cómo llegaste a esa área de conocimiento, más bien? Claro. ¿Y por qué ha sido una de tus pasiones en tu ejercicio profesional? Mira que es muy curioso porque, bueno, primero yo no trato de hablar mucho de los títulos y los estudios, ¿cómo es que decía un amigo? Los pergaminos, ¿qué? Los 40.000 cursos del SENA. Y ahora que el SENA está súper de moda por el muchacho en Bogotá, que el SENA no sabía que había algo llamado SENA en Colombia, sino que SENA era un río y era París, ¿cierto? Hoy lo vi en el SENA visitando las instalaciones, asistiendo a cursos fantásticos. Y es que estando en la universidad, yo soy ingeniero electrónico además, entonces soy muy dado a la tecnología y siempre busco retos en cómo la tecnología puede solucionar ciertos problemas. Pero estando en la universidad trabajé mucho el tema de discapacidad, como lo mencionaba antes. Y cuando trabajas el tema de la discapacidad, te vuelves o tienes la necesidad de ser muy empático. Y ser empático significa comprender las necesidades de muchas variedades de personas. Tal vez nosotros podemos subir el andén sin problema, pero hay personas que no. Y no solamente tienen una discapacidad física, pueden tener una discapacidad mental o una discapacidad visual o incluso auditiva. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo empiezo a construir diferentes cosas para las personas con discapacidad. Lo regalamos en diferentes países en todo el mundo, unos bastones asombrosos. Y ahí empiezo yo a darme cuenta de que no solamente necesita la persona ayuda, sino también la forma en la que la ciudad le presta los servicios a las personas, no solamente a las personas con discapacidad, a todos. A partir de ahí, yo dije, oye, pero si con la tecnología uno puede cerrar, con lo que te decía, cerrar esa brecha entre las necesidades de alguien y la prestación de servicios de otra entidad o persona o empresa. Y entonces empiezo a indagar y consigo el concepto de Smart City, de ciudad inteligente. Hice un máster en España, muy agradecido con la OEA por esa beca que me brindó para conocer los conceptos, para transformar y proponer ideas aquí en Colombia. Retorno al país con la finalidad de traer todas esas ideas que aprendí en todo el mundo para transformar nuestras ciudades en el Caribe colombiano. Y empiezo a indagar en el tema, a transformar, a meternos en los proyectos, a que todas nuestras iniciativas sean sobre transformación digital, pero de cara a la persona, y tenemos una premisa en el clúster y es tecnología con valor social. Todos nuestros proyectos de tecnología tienen que impactar a la sociedad de alguna manera. Y cuando te das cuenta, estás trabajando ciudad inteligente. ¿Por qué? Porque el concepto que más utilizan es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o de las personas. Me gustan más las personas porque no solamente los ciudadanos viven en la ciudad, también son los perros, también son los turistas, también son los gatos, también hay un mundo de cosas que habita tu ciudad, que la utiliza así sea por 2 horas porque vino una reunión a Cartagena. Entonces uno busca la manera a través de la tecnología en facilitarle la vida a las personas. Digamos, si yo quisiera entender, para quienes nos escuchan, oye, ¿qué es una Smart City? ¿Qué es una ciudad inteligente? ¿Cómo lo podemos definir en unas palabras sencillas? A mí me gusta mucho esta,
y es la aplicación de la tecnología para que sea más fácil vivir en la ciudad. Eso, y cuando hablamos de tecnología, no hablamos solamente de tecnologías 4.0, bueno, y ahora estamos transitando a la revolución de las tecnologías 5.0. Claro. Porque hay algo que yo he sido muy crítico, es que cuando hablamos de tecnología solo la asociemos a este grupo tan pequeño de las tecnologías más recientes y Claro. emergentes. Pero tecnología es aplicación práctica del conocimiento que me ayuda a resolver una necesidad o problema. ¿Tú lo ves igual? Sí, totalmente. Y es que, oye, para poner a funcionar un semáforo no necesitas que tenga inteligencia artificial y que el semáforo se transforme y que utilice otras luces y que gaste más o menos tiempo, que tenga una variación de 2 segundos porque había carro y... No, no, no. O sea, tú puedes aplicar tecnología básica, llámale la tecnología 3.0 si uno desea, o la 2.0. O simplemente también el tema de las metodologías sociales. Así son es. tecnologías sociales. El tema de la cultura ciudadana, por ejemplo. Claramente. Y entonces, y si nos metemos en cultura ciudadana, que está dentro de nuestra línea de innovación, uno toca un tema que es la apropiación social del conocimiento y la tecnología. Y vuelvo al tema de cerrar brechas. ¿Cómo nosotros hacemos que las personas, porque tal vez la alcaldía, el distrito o incluso las empresas ya invirtieron en tecnología y se está viendo la tecnología en la ciudad, pero la gente no la sabe utilizar, no la sabe utilizar? Entonces, uno tiene que aplicar otras técnicas, tiene que realizar muchos proyectos para que la gente comprenda cómo utilizar, y debe haber una transición en acostumbrar a las personas a que comprendan utilizar la tecnología. Hay varias ciudades a nivel mundial que son líderes Sí. en esta temática o este desarrollo de transitar a ciudades inteligentes. Por ejemplo, en Brasil tenemos a Curitiba, en España tenemos a Barcelona. Así es. Hablemos un poquito de por qué estas estas ciudades son líderes o referentes en materia de ciudades inteligentes. ¿Qué las caracteriza? Listo. Y quiero resaltar, y esto es un llamado a todos los que participamos en este ejercicio, y es que, primero, ¿quién dice que tú eres el mejor en? ¿Quién dice que tú eres experto en? Entonces lo dicen los indicadores, lo dicen los índices. Sucede en Colombia que no nos hemos alineado todavía a ninguno de los índices como el Smart City Index o el Cities in Motion. Sí nos postulamos, pero si uno no alinea su plan de desarrollo, si no alinea las estrategias empresariales para cumplir esos indicadores, nunca vamos a surgir. Porque a través de muchos ejercicios uno puede catalogarse como ciudad inteligente. O porque en el modelo de medición de madurez de ciudades y territorios inteligentes del país no hay muchas ciudades en ese ranking, porque no alinean sus indicadores, no le ven la importancia de unirse a estos indicadores y poder decir, oye, mi ciudad es inteligente por esto. Entonces, si nos vamos a Curitiba, que ganó la ciudad más inteligente del mundo, si no me equivoco, en los premios 2024 o en 2023, ahora no recuerdo, en una gran feria que hacen en Barcelona, organizada por FIRA Barcelona, que tuvimos el honor de estar el año pasado y vamos este año a presentar, además de llevar varias empresas, de llevar a varias personas a que muestren lo que hacen. En estas ciudades prima cómo uno, además que son muy caóticas, cómo uno hace que sean menos caóticas. Entonces, por ejemplo, en el celular saber cuándo viene el bus. La gente todo el tiempo anda corriendo, anda en búsqueda de... Pero si tú sabes cuándo viene el bus, tú puedes salir a tiempo. O, por ejemplo, un proyecto que no podemos divulgar el nombre de la ciudad, pero es un proyecto muy interesante porque nos pedían unir los datos de Hacienda, los datos de trabajo y los datos de salud. Así podíamos saber esa persona para dónde iba, qué alergias tenía, qué problemas de salud tenía, dónde trabajaba, y teniendo eso en cuenta dónde vivía, entonces sabíamos la ruta que tomaba, sobre todo en estas ciudades que uno camina mucho. Y mira tú que disminuimos en un 45% las visitas a centros de salud con respecto a las alergias, porque en las mañanas que las abejas estaban más contentas y estaba el polen por todos lados, le llevaba un mensaje de texto a la persona diciendo, oye, tú que sufres de alergias, tómate esta otra ruta, claro, para llegar, te demoras un minuto más, pero no vas a sufrir o no te vas a alterar
con respecto a tus alergias. ¿Por qué? Porque empezamos a correlacionar los datos, salud, hacienda, trabajo, y sabíamos por dónde iba. Entonces, las ciudades hoy en día buscan ser menos caóticas, buscan ser más amigables, como le dicen, buscan ser más sostenibles. ¿Y a qué hago referencia? Sustentables y sostenibles, son dos cosas diferentes, ¿no? Y es que hemos comprendido que debemos, nuestras entidades, dirigirlas como si fuera una empresa. Y es muy raro ese tema. Es muy raro porque Que en esencia ¿cómo así una alcaldía va a pensar como una empresa? Claro, es que en esencia la administración pública es Somos gerentes. administrar o gerenciar y administrar esta gran organización llamada ciudad. Sí, si tú votaste por alguien, por ese alcalde, estás votando por un gerente Claro. que debe estructurar algo para obtener mucho más resultados de lo previsto. Entonces, uno bajo este concepto de sostenibilidad, uno empieza a estructurar. Bueno, antes que hables de sostenibilidad, sí, tú hiciste una diferenciación entre sostenibilidad y sustentabilidad. ¿Cuál es la diferenciación entre estos dos términos? Listo. Si nos vamos hacia la sostenibilidad, es como poder estirar a lo largo del tiempo con los mismos recursos, con el mismo modelo, que se sostenga un producto, servicio, entidad, lo que sea. Se sostenga en el tiempo, que tenga los recursos para mantenerse. Y la sustentabilidad pues ya está asociada al consumo de energías, a la producción de energías verdes. Digamos, al impacto ambiental que puede tener esta organización o ese desarrollo. Así es. Y no voy a entrar en detalle de ese, pero sí me quiero enfocar en el de la sostenibilidad. Y es que, aún siendo una alcaldía, al menos en Colombia, que tiene que cumplir con la ley 80, que es la de contratación estatal, aún una alcaldía que recibe todos los años impuestos, que recibe regalías, que recibe diferentes fuentes de financiación, uno debe pensar y comprender y estructurar su plan de trabajo, aunque no hay que derrocharlo todo. No hay que derrochar los recursos. Entonces, más bien, ¿cómo con los recursos que tengo puedo hacer más cosas? Entonces, el concepto de Smart City, que si nos vamos un poquito más atrás, es el concepto de transformación digital. Y cuando hablamos de transformación digital, hablamos de cómo a través de la tecnología soy más productivo. Okay. Entonces, si yo aplico técnicas de transformación digital en el sector público, empezamos a hablar de Smart City. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la tecnología para ser más productivo, al menos internamente en nuestra alcaldía, para ser más productivo con los tiempos de vida de mis ciudadanos, con los tiempos de transporte de mis ciudadanos, con el tiempo de toma de decisión de mis ciudadanos. Entonces, la transformación digital aplicada al sector público, cuando hablamos de productividad, empezamos a comprender cómo estirar esos recursos. Porque, ¿qué pasa? Si yo ahora con este nuevo software que implementé, ya no me demoro 30 días en sacar ese reporte para la Contraloría, para la Procuraduría, sino que me demoro 30 segundos, 30 minutos, que monto la información en un lugar que ya lo montaba, pero era un Excel, y había una persona que se encargaba de reunir todos los Excels o las hojas de datos. Ahora tengo un software que me permite acelerar todos esos procesos. O que ya lo estamos viviendo, ventanilla única, en donde tú radicas en ese espacio virtual o físico algo y tiene una carta, una solicitud, una queja, y él mismo se encarga, el software se encarga de enrutarlo hacia la persona indicada. O, por ejemplo, también existe software ERPs, que son los de la gestión de recursos empresariales, pero aplicados al Estado. Entonces, ¿cómo gestiono toda mi contratación? ¿Cómo gestiono todos mis gastos? ¿Cómo gestiono todos mis ingresos como ciudad? Entonces, tú empiezas a gastarte menos en tu operación por utilizar esta tecnología. Y ahí ya tú empiezas a hablar de transformación digital, ahí ya empiezas a hablar de Smart Cities. Y sobre todo, te estás gastando menos, estás siendo más sostenible. Puedes utilizar los recursos, igual te los tienes que gastar. Más eficiente y es más excelencia, pero lo usas en más cosas. Claro. Mira, quiero hacerte una pregunta poniendo al ciudadano en el centro. Listo. En las Smart Cities. Porque a la final es, digamos, si nos vamos a las metodologías de Human Centered Design o pensamiento en diseño, de poner al usuario en el centro de la ecuación, en este caso el ciudadano, o la persona, o el ente, por decirlo así, para no centrarme solamente, como tú lo has dicho, en el ciudadano, sino los demás habitantes de la ciudad, gente que habita la ciudad. ¿Cómo logramos de que esto impacte? Por ejemplo, en Cartagena, si nos vemos en el lente que usa un espejo,
y ponemos, digamos, Curitiba, Barcelona, que hay un montón de atributos o factores que lo determinan como una ciudad inteligente, por ejemplo, la movilidad, calidad de vida, educación, no sé qué otros elementos podamos tener allí, como que, oye, esto, servicios públicos, saneamiento, todos estos elementos que permiten decir, oye, esto es una ciudad inteligente por estos criterios. Y si miramos en ese espejo Cartagena, ¿cómo podemos comenzar a trazar una ruta de identificación de brechas, pero que a la final tenga como eje central beneficiar al ciudadano o al habitante de las organizaciones? Te pongo algunos ejemplos. Cuando estuve en Barcelona, que también fui motivado por conocer, digamos, el por qué es una ciudad inteligente, además de entrenarme en varias certificaciones en temas de desarrollo de productos y de innovación, me parecía algo interesante la movilidad. Por ejemplo, vemos que en ciudades europeas o ciudades muy desarrolladas, una de las intenciones de la gerencia es desincentivar la compra de automóviles o el uso de automóviles particulares, y de incentivar el uso del transporte público, porque esto tiene muchos beneficios a nivel de es más productivo, ocupas menos tiempo, llevas a más personas en un mismo vehículo, lo que el impacto ambiental es significativamente menos que ir de a uno en uno en carros diferentes emitiendo gases de efecto invernadero, no sé qué. Incluso hay muchas políticas y regulaciones que en este tipo de territorios hoy están de alguna forma incentivando es la compra de automóviles eléctricos o híbridos en vez de el que es a base de gasolina, precisamente por este impacto ambiental que se busca. Sí. Aunque eso es una conversación que puede ser muy profunda, ¿no? Porque parece también si es realmente el impacto es ambiental positivo, los carros eléctricos, hay que también el tema de la batería y también entra ahí a identificar riesgos. Pero lo que quiero enfocarme es, por lo menos, tomemos un criterio, movilidad. En Barcelona, pues el transporte público casi que llega a todos los rincones. Sí. O sea, casi que no hay un rincón en el que no llegue el transporte público, sea metro, sea bus, todo. Y puedes moverte de una manera muy ágil, muy rápida. Y tú puedes encontrar también personas, por ejemplo, acá en nuestra concepción, la gente que usa el Transcaribe, el transporte público, es la gente de estratos 1, 2, 3 que no tienen para comprar un carro y no sé qué. Pero hay muchos expertos que dicen que el desarrollo de una ciudad se mide en el nivel en que los estratos más altos usen el servicio público de transporte. ¿Cómo lo ves tú y cómo podemos comenzar a identificar brechas que impacten en el ciudadano? Listo. Voy a tocar un tema que lo comentabas al principio y es sobre el human centric, el centrado en esa persona que habita la ciudad. Primero, somos corresponsables de las personas que escogemos. Nosotros claro. En iCluster creemos en esa corresponsabilidad y en la participación ciudadana. Nosotros somos los que escogemos al alcalde, los que escogemos a los concejales. Somos los que ensuciamos nuestra calle. Si la calle está sucia, claro. Es por culpa nuestra. Claro. Listo, tal vez fue el carro de enfrente que botó la basura, pero es culpa nuestra, porque somos ciudadanos de esta ciudad. Entonces, sí hay que pensar en cómo facilitarle ciertas cosas al ciudadano y que esté centrado en el ciudadano, pero hay que comprender que es una corresponsabilidad y que ahí va el tema muy profundo de cultura. Y de la apropiación social del conocimiento. Ahora bien, si nos ponemos como espejo, como dices tú, vámonos un momentico a Bogotá. Previo a hablar del estereotipo o la generalización de si uso carro o no. Y Barcelona lo hace muy bien, Bogotá también lo hace muy bien, y hay gente que prefiere utilizar el Transmilenio porque llegas más rápido. O utiliza, por ejemplo, el tren de la Sabana, que va desde la Gran Estación hasta la Universidad Nueva Granada en Cajicá, y que en vez de demorarte 3, 4 horas en un trancón en carro, te demoras 1:30 usando el tren. Prontamente en el 2030 y pico va a haber metro en Bogotá.
Y entonces eso va a cambiar un poco la dinámica de las personas en cómo utilizan el servicio de transporte público. Y yo recuerdo que en ese tren de la Sabana que lo estaba utilizando desde la Universidad Nueva Granada, es la Universidad Militar, hasta Gran Estación, escuchaba a alguien, de ahí ya oídos chismosos, lo siento, y es que escuchaba a alguien y decía, es que me da calidad de vida. Ey, está pasando de 3 horas y media, 4 horas, está pasando a 1 hora y 20, Ah, 1 hora y media, porque estás utilizando una forma diferente de transportar. Ahora bien, vámonos a Cartagena, o vengamos a Cartagena. ajá. Entonces te pregunto yo a ti, ¿cómo llegas más rápido de un punto A a un punto B? ¿En tu carro o en Transcaribe? En Transcaribe, evidentemente. Que eso es lo En que algunas ocasiones. muy poquitas ocasiones. Entonces voy a O sea, tomar ese sería el deber ser. debería ser poder llegar a toda la ciudad más rápido que en carro. Claro. La Para utopía, desincentivar que las el uso del personas carro. elijan ir en su carro particular. Así es. La utopía es que vayamos en bicicleta o caminando, pero la utopía está muy lejos de las realidades. Entonces, ¿cómo más bien yo estructuro lo que ya yo tengo? Porque no hay que destruir lo que ya yo tengo. No hay que hacer más diagnósticos de lo que ya yo No, tengo. ya estamos sobrediagnosticados, ya Exacto. sabemos cuál es el problema. Hay que empezar a construir a partir de lo que ya tenemos. Claro. No vamos a tumbar la ciudad. Entonces voy a tomar la idea del profesor Julio Amezquita, gran amigo, director del Instituto de Políticas Regionales y Públicas de la Universidad de Cartagena. Y Julio dice, oye, desde el 90 y pico en Cartagena era mejor transportarse en agua. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué dejamos de transportarnos en agua? Se construyó Transcaribe. Se empezó a dinamizar a inicios de 2000, a comprar los buses, a estructurar este plan de transporte incentivado por otras personas, por otros sistemas empresariales, para incentivar el uso de buses, de nuevos carriles. Y Cartagena tiene unas vías tan anchas que Barranquilla no tiene, que Santa Marta no tiene, y tienen un sistema de transporte Si muy... consideras que tiene vías anchas, yo considero que no. Las principales. Obviamente, las de adentro de la ciudad son más chiquiticas. Claro, que son bien chiquitas. porque mi lectura es que en Cartagena tenemos un problema de vía. O sea, tenemos unas cuantas nada más. Los Ángeles tenía un problema de vía, y pasó de 5 carriles a tener hasta 10, 12 carriles. Igual se genera el mismo trancón, igual te demoras 2, 3 horas. Y es uno de los peores tráficos en el mundo. ¿Por qué consideras que pasa eso? Porque realmente no eliminas el verdadero problema. Claramente, más gente compra más carros. Ajá. Y se vuelve a trancar la carretera. Cartagena tiene, no me sé los nombres, la avenida Pedro de Heredia tiene, tiene la vía de Transcaribe y tiene 2 hasta 3 carriles. Y igual se llena. Claramente, si entras a las calles pequeñas y entras a los barrios, las calles son exageradamente pequeñas. Estuvieron pensadas para que entraran el carricoche, estuvo pensada para que entrara nada más la moto. Pero entonces tú te pones a pensar, ¿por qué aquí utilizan más el carro que el Transcaribe? Y el carro y la moto, ¿cierto? Porque te sale más rápido, aunque pagues más. Oye, yo he escuchado de tarifas de moto de 5, 7, 8 mil hasta 10 mil pesos. Y que la gente lo prefiere porque llegas más rápido. ¿No? Y más de automóviles, digamos, de servicio, puede ser taxi o puede ser alguna de estas aplicaciones, Uber, Driver, Didi, de hasta 20 y tanto, 30 mil pesos en una ciudad tan pequeña. E incluso el clima no tiene tanta influencia, porque tú ves aquí gente utilizando mucha bicicleta. En Barranquilla se está utilizando cada vez más bicicleta para transportarse hacia sus trabajos. Entonces el problema es un poco diferente. ¿Tú creerías que también aquí prima un factor y es el individualismo de las personas? Porque yo creo que, digamos, ahora que hablabas de, oye, tal ciudad pasó de 3 carriles a 5 carriles, lo que hicieron fue comprar la gente, ahora tenía más espacio, comprar más carros y el problema persistía. ¿Crees que también prima el tema de qué tan conscientes pueden ser los individuos de la ciudad para decidir, oye, dejar el carro en casa y primar el uso del transporte público? Sí, mira que si uno ve el porcentaje de uso de carros y el porcentaje de uso de motos, hay el doble de motos que de vehículos automóviles en la ciudad de Cartagena, tal vez un poquito más en la ciudad de Sincelejo. Y tú te das cuenta cuando vas entrando a la ciudad por el Pozón, por la terminal de transporte, y es que
prima el uso de vehículos particulares en forma de colectivo. Mm. Entonces las personas no les está molestando ir acompañadas de otras personas. Les está dificultando es con qué me monto más rápido y con qué llego más rápido. E incluso sacrificando en algunos casos el valor monetario. Entonces, yo estuve muy triste cuando Uber, por ejemplo, quitó la opción de Uber Pool. ¿Te acuerdas de Uber Pool que tú decías, oye, a mí no me molesta compartir Y carro con compartir alguien carro. y Que una de pago las poco soluciones menos? propuestas por muchos expertos. Así es. Entonces, a mí no me molesta Es una compartir economía colaborativa, ¿no? y es el núcleo económico de nuestra ciudad, el que está utilizando el colectivo, el que van dos, tres, hasta cuatro personas he visto yo en una moto. Ajá. Sí, Es un carro ya. y que está primando es las ganas de, puedo ahorrarme algo, puedo ir sentada o sentado, no importa que haga calor porque no tienen aire acondicionado los colectivos, pero estoy llegando a un punto y no me está molestando compartir o rozar mi codo con otras personas. Y desconocida además. Y desconocida. Mira, tenemos que ir cerrando ya este episodio y, digamos, si yo le pidiera a Karim Dazuki cómo comenzar a transitar el camino de desarrollo de Cartagena como una Smart City en Colombia, ¿cuál sería la ruta por lo menos los primeros pasos que debemos dar? Listo. Primero, invito a todos, va a ser en aproximadamente finales de marzo. Vamos a debutar en la revista El Congreso en su edición de Territorios Inteligentes, en donde tenemos la oportunidad y el privilegio y el honor, sobre todo, de poder compartir nuestras técnicas y de cara al público totalmente abiertas para que las lean, para que compartan y apliquen esas técnicas en sus ciudades. Para que Cartagena se convierta en una ciudad inteligente, perdóname, aquí en Cartagena hay que empezar a pensar en cómo de manera colectiva transformamos la ciudad. Entonces, ¿qué hizo Bogotá, por ejemplo? Abrió un portal en donde tú podías ver los presupuestos, habían encuestas para tú decidir, votar en qué invertir ciertos proyectos, ciertos recursos. Había por ejemplo, una priorización en adecuamiento de vías. Había también, o hay también, porque todavía existe mi Bogotá, Bogotá Abierta, la oportunidad de participar, la oportunidad de contactarte. Hoy en día las ciudades no pueden estar enfocadas en esperar que el ciudadano vaya a una oficina del distrito a poner su queja, a poner su solicitud. Hoy en día una ciudad inteligente se construye a partir de todos, por lo que te decía, somos corresponsables. Entonces, uno, aumentar los canales de comunicación entre las entidades como Veolia, como Aguas de Cartagena, como Afinia, como la alcaldía, con el ciudadano. Darle la oportunidad de que también tome la decisión, porque es que es tu ciudad, tú pagas tus impuestos, tú compraste tu casa aquí, tú compraste tu carro placa Cartagena, tú te la sufres, tu carro con cada hueco, con cada inundación. Entonces, abrir canales, en verdad pensar una nueva forma de movilidad, en verdad ver cómo llegamos más rápido. 3, cómo hacer los espacios más habitables. Entonces, aquí algo y podemos enfocarnos un poquito en el tema. Oye, la perimetral es bellísima. La perimetral, un día me metí por accidente, estaba recién llegado a la ciudad y, oye, tremenda vía. Primero, tiene un tremenda potencial inmenso, ¿no? Tremenda vista. Qué vista tan espectacular. Y está en línea directa con el centro, está en línea directa con la otra parte de la sociedad. Ahí, bueno, ya nos adentramos en temas de gentrificación y cómo darle valor a la tierra. Ahí hay otras técnicas que aplicar como psicosociales, compra de terrenos, adecuación, nuevas viviendas, nueva educación. Pero yo diría esas 3, canales de comunicación, la interacción mucho más activa con tu ciudad, que el darle la oportunidad de decidir y adecuar la movilidad, perdóname, y hacer la ciudad más habitable. Hay una noticia para terminar que a mí me comienza a generar esperanza. Cartagena es una ciudad que obviamente por ser nacido acá, es una ciudad que amo profundamente
Y aunque surjan como oportunidades como de irse para otro lado, yo he decidido Sí. quedarme y aportar desde mi conocimiento y lo que hacemos en Ingenio para desarrollar capacidades en las empresas de la región, eh, quedarnos, ¿no? Para aportar en ese desarrollo. A veces la ciudad, yo soy muy sincero, a mí muchas veces me genera desesperanza. O Y un sea, poquito de decepción también a sí, veces, claro, sí. obviamente, por muchos factores sobre los cuales no podemos ahondar. Pero últimamente ha comenzado en mí a generar un poco de esperanza. Por ejemplo, que se informe que va a haber el Cartagena Smart City Expo Así es, en octubre de este año. así es, Por ejemplo, ya se comienza a hablar. Y para mí, digamos, para ejercer cambio y transformación es muy importante que comience a ponerse en el lenguaje así es. esa necesidad. Por ejemplo, ya que las administraciones están hablando de Cartagena Smart City, ya nos muestra un poco, incluso también mezclado con este término que alguna vez también por ahí comenzaron a darle un poco de orientación o sentido de que queremos mutar a una ciudad más inteligente con el de super ciudad, pero ya se habla de Cartagena como un territorio donde se va a hacer una expo de Smart City. Para mí eso ya comienza a generar un poco de esperanza de que este tipo de conocimiento y este tipo de necesidad comienza a generarse en los gerentes de ciudad, pero también entre los actores que pueden generar un impacto y que pueden tomar decisiones y aportar recursos para transformar a Cartagena en una ciudad. ¿Cómo lo ves tú? Primero, nos vemos allá en el evento a finales de octubre. Tenemos el honor también de participar en la agenda académica y de estar aportando en el evento. El lanzamiento va a ser ahorita en marzo, a mediados de marzo de ese evento, liderado, o bueno, por el alcalde Dumec, pero esa iniciativa nació desde el señor Amin en Distriseguridad, pensando en cómo transformar su ciudad a través de la tecnología. Y es similar a lo que hizo la ciudad de Medellín. Medellín es el único distrito de ciencia, tecnología e innovación, es un distrito dedicado a eso. ¿Y qué hicieron? Pancartas, flyers. En toda la ciudad la vistieron de ciencia, tecnología e innovación. Se está convirtiendo en el valle del software. Claro. Entonces empieza a transformarse a través del discurso y que cualquier persona caminando se preguntará o verá, al menos lo ve, ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué es eso? ¿Cómo se mastica eso? Claro. Y comienza a preguntarse cómo también me articulo, los que sean más inquietos y curiosos. Oye, tú ves un QR y lo escaneas. Claro, y algo importante, que estas iniciativas, por ejemplo, del Valle del Software, el año pasado en los indicadores de empresas de base tecnológica, Medellín superó la media del país. Así es. Y entonces uno comienza a identificar que este tipo de iniciativas que de alguna forma utilizan también el lenguaje, la transferencia de conocimiento a todos los niveles de la organización, Sí. De la ciudad, genera impacto y sí comienza a generar resultados. Entonces, hermano, pues muchas gracias. No sé si quieres despedirte con algún mensaje, algún consejo para seguir fortaleciendo la ciencia, la tecnología y la innovación en los ciudadanos y en el territorio. Listo. Yo voy con y sucede mucho que, oye, yo no me enteré de tal evento, yo no me enteré de esta oportunidad, de esta convocatoria, de este recurso, pero es que tampoco lo buscaste, tampoco sigues las cuentas de diferentes entidades. Por ejemplo, Ingenios publica, yo lo vi una vez en LinkedIn, diferentes convocatorias, becas, oportunidades abiertas al público. Entonces, si tú no las buscas, si tú no estás siguiendo en las redes sociales, aquí en el podcast, esas oportunidades que están abiertas para financiar becas, lo que sea, convocatorias, recursos no reembolsables, subvenciones, nunca pues vas a enterarte de que existen. Entonces, mi recomendación, más que ser un excelente ciudadano, más que ser un asombroso empresario, es empieza a buscar, a encontrar esas oportunidades que están dispuestas para ti y que bueno, que no arrojes la basura en el piso cuando vayas en el carro, sino que guárdala un ratico y la botas en la caneca que toque. Así es. Yo creo terminar con algo y creo que es de parte y parte. Sí. Yo creo en la responsabilidad del ciudadano. Hay una responsabilidad de las entidades también de educar al ciudadano. Así es. Por ejemplo, es un tema también de cambio de hábitos. Sí. En Barcelona, tú veías en una esquina y estaban los topes de basura muy bien, digamos, demarcados por colores, especificados
qué tipo de residuo va en cada lugar y era una cuestión que hacía 360 grados y a pocos metros encontraba un espacio. Este señor de hábitos atómicos habla de el primer como estrategia para cambiar hábitos es poner la señal. Y yo lo vi ahí claro. O sea, en la ciudad está claro la señal. Sí. Muchas veces en nuestras ciudades ni siquiera hay espacios donde disponer de manera fácil y oportuna. Ojo, no estoy justificando a los que echan la basura al piso. Eso es mala educación. Claro. Hay que llevarse la basura a la casa. Sí. Pero debe haber también, digamos, el ecosistema ciudad, los mecanismos y la infraestructura que eduque al ciudadano. Y creo que en eso, tenemos oportunidades de mejorar. Falta mucho, pero vamos para eso. Pero bueno, esto ha sido Mentes Inquietas, podcast con Karin Dazuki. ¿Sabes? Suscríbete si te gustó este episodio o si tienes alguna pregunta para Karin, quieres que se la hagamos llegar, escriban en los comentarios y con gusto lo estaremos ahí revisando y Karin pues generosamente también estará en conversaciones con nosotros. Yo creo que Karin para un segundo podcast porque creo que este me quedó corto. De una, y bueno, y ahí nos vemos, @KarinDazuki, @ecluster.co. Ahí estaremos siempre compartiendo nuevas cosas que estamos haciendo en nuestros proyectos de ciudad, de territorio. No son públicos, somos nosotros los privados con las entidades académicas que nos duele nuestra ciudad, nos duele nuestro territorio y que le estamos apostando a crecer en la competitividad de la región Caribe colombiana. Así es, nos vemos pronto en el próximo episodio de Mentes Inquietas.